Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy estamos un poquito más tarde de lo habitual. Dar inicio a este año en nuestras sesiones de biociencia en tu casa, en las que pues vamos a hablar un poco de ciencia, vamos a hacer algunos talleres, algunas actividades y están dirigidas al público en general y especialmente pues para los niños y niñas que gusten acompañarnos. Entonces, hoy vamos a hablando de algo que tal vez en algún momento hemos escuchado, pero pues a veces no sabemos o no tenemos muy claro qué es. Me parece que el año pasado ya hablamos un poco de ello, pero pues de cualquier manera, hoy vamos a retomar este tema para que en otros días más adelante pues sigamos hablando de ello. ¿Ustedes se acuerdan qué es un átomo? ¿No? Bueno, si no nos recordamos, si no nos acordamos de ello, pues es precisamente lo que vamos a ver. Dejen, comparto mi ventana, espero que no se me vaya a trabar como la vez pasada. ¿Sí la ven? Sí. Pero se ve pequeñita, ¿verdad? Ahora sí ya la ven. ¿Sí nos ven? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a hablar de un átomo. Un átomo, pues es una palabra un poco extraña, pero significa algo que ya no tiene corte. Por ejemplo, tomo es una palabra en griego que significa tomo y de este corte, perdón, y a sin. Entonces es sin corte. Así que un átomo es la mínima parte de un elemento, es la parte más pequeñita que da identidad a un elemento y que bueno, pues ya si se rompe ya no podemos decir, esto pertenece a cierto elemento o a este otro. Entonces, bueno, pues vamos a ver que un átomo es, como digamos, el que le da identidad a un elemento, pero además este átomo está formado por partículas muy pequeñitas. Casi siempre vamos a ver un átomo representado de estas dos formas. Y bueno, esto tiene que ver con los modelos que durante mucho tiempo, pues investigadores han tratado de definir cómo está estructurada la materia. La materia es todo lo que nos rodea, absolutamente todo. Por ejemplo, tal vez nosotros pensamos que aquí donde estamos no hay nada, pero pues en realidad hay aire, hay muchísimo aire y bueno, todo lo que veamos, por ejemplo, esta esponja o la plastilina, todo está conformado por materia. Entonces, bueno, esa materia va a estar formada por elementos y esos elementos están constituidos por átomos. Y bueno, como dijimos, este átomo va a tener un núcleo. En el núcleo va a tener partículas pequeñitas que van a tener diferente carga. Tenemos, por ejemplo, unos que son positivos, que se llaman protones, y tenemos estos que aparecen aquí, bueno, que son verdes, aquí están enfocados con este color verdecito, que son neutrones. Protones tienen carga positiva, neutrones, ¿como a qué les suena? Neuronas, no, más bien algo neutro. Y si observamos acá fuera del núcleo, en esta órbita, tenemos dos partículas pequeñitas que se llaman electrones. Estos electrones tienen una carga negativa.
y siempre están girando alrededor del núcleo. Por ejemplo, aquí en este otro modelito, pues vemos el núcleo, vemos varios orbitales y en esos orbitales u órbitas están girando los electrones. ¿Hasta aquí queda un poco claro? Sí. ¿O ya las confundí mucho? Sí. ¿Sí están confundidas o sí está claro? Para mí está claro. Bueno, esto tal vez no lo tengamos así como muy presente, porque nos suena muy, pues a veces complicado pensar en un átomo, pero un átomo es una partícula muy, muy, muy pequeña. ¿Se acuerdan que hemos visto algunas cosas en el microscopio? Pero los átomos no los podemos ver ni con el microscopio, al menos no el óptico. ¿Qué es eso? El microscopio óptico es como el que tenemos aquí, con el que observamos las estructuras celulares. Entonces, realmente no podemos ver los átomos más que con instrumentos muy sofisticados y muy precisos, porque un átomo es súper pequeñito. Por ejemplo, estamos hablando de que un átomo mide 10 a la menos 10 metros, es decir, mide 0.0000000001 metro, o sea, súper pequeñititito. Es algo que pues no ni siquiera me imagino, o sea, súper pequeñito. Pero entonces, bueno, eso es el átomo. El núcleo todavía es más pequeñito. Los protones que hay son más pequeñitos. Y dentro de los protones hay unas partículas que se llaman quarks, que están formando a los protones, pero también los electrones son muy pequeñitos. Entonces, realmente, si hablamos de estas partículas, es algo así súper pequeño, pero que en conjunto, pues, llegan a formar todo lo que vemos. Como les comentaba, durante la historia de la humanidad, pues siempre nos hemos preguntado, pues cómo o de qué estamos hechos, cómo estamos constituidos, de qué está formada la materia. Entonces, bueno, pues varios pensadores se han imaginado cómo son estos átomos. Bueno, no vamos a hablar mucho de ellos, pero digamos que a partir, digamos, de más o menos 1800 empezaron a hacer más investigaciones, empezaron a pensar como que un poquito más y empezaron también a desarrollar herramientas que les permitía pues conocer más cómo estaba constituida la materia. Y podemos decir que para 1913 Bohr diseñó un modelo parecido al que vemos aquí y que de alguna manera también no es exactamente que la materia esté siempre así, pero que lo podemos representar de una manera que lo podamos comprender más fácilmente. Si observan, es algo parecido al sistema solar, en donde en el centro, bueno, pues está la estrella principal o el Sol y alrededor están los planetas. Algo parecido sucede con los átomos, solo que recordemos que los átomos son súper pequeñitos y en el centro está el núcleo y en las órbitas van a estar los electrones. Entonces estos electrones van a ser, el número de electrones va a ser diferente de acuerdo al elemento del que estemos hablando. ¿Se acuerdan que hace unos días les mandé una imagen en el WhatsApp parecida a esta? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Que hasta les comentaba que si podían, formaran su nombre con las letras que aquí observamos. ¿Sí lo recuerdan? No, pero bueno. Sí lo encontraste más o menos, ¿no, Sofía? Sí, pero no me salió. Bueno, pero algo parecido. Entonces, aquí lo que vemos son los elementos. Se han identificado 118 elementos. De esos, 92 son naturales, quiere decir que se encuentran en la naturaleza tal cual, y otros son sintéticos.
También hablar de la tabla periódica, bueno, pues es una larga historia, pero digamos que la que usamos en la actualidad es esta tabla periódica y aquí nos muestra algunas de las propiedades de los elementos. No vamos a hablar por ahora de cuáles son esas propiedades, sino que bueno, pues solo sepamos que hay todos estos elementos y que, bueno, si nosotros observamos, tienen una letra que generalmente es la inicial de su nombre. Por ejemplo, aquí vemos que el hidrógeno, que es el que encontramos primero, tiene una H. El helio, como también lleva una H, pero es un elemento, digamos, menos común que el hidrógeno, bueno, pues lleva una H y también una E. Además, bueno, pues fue identificado primero el hidrógeno. Entonces, digamos que la mayoría pues tiene su inicial de acuerdo al, pues al nombre. Por ejemplo, el aluminio tiene una A y una L. El galio tiene una G y una A. El sodio, por ejemplo, tiene una A, una N y una A. Aquí decimos, ay, bueno, pero ¿por qué es Na si nosotros los conocemos como sodio, ¿no? Pero bueno, aquí se deriva de natrium, ¿sí? Natrium, sodio. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver que hay todos estos elementos. Sirve saberlo. Bueno, pues vamos a saber, porque casi siempre hablamos que de la capa de ozono o que la contaminación y pues muchas veces no tenemos como idea de qué estamos hablando cuando decimos, ay, que el dióxido de carbono o que el hidrógeno. El hidrógeno, como vimos, pues es el primer elemento que encontramos en la tabla periódica. Es muy abundante, no solo aquí en la Tierra, sino en general en los planetas, también en las estrellas, y está constituido por solo un protón en el núcleo. En este caso aquí no hay neutrón. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en el núcleo hay un protón y un neutrón? Bueno, pues aquí solo tenemos a un protón y solo hay un electrón, ¿de acuerdo? Entonces, el hidrógeno solo tiene un protón y un electrón, por eso tiene número atómico 1, ¿de acuerdo? El protón lo vamos a encontrar en el núcleo y el electrón en la órbita, ¿sale? Y el hidrógeno solo tiene un protón y un electrón, tiene número atómico 1. Y si observamos, bueno, pues casi siempre decimos, ay, ¿el Sol de qué estará conformado? Pues el Sol está conformado principalmente por hidrógeno. El Sol sí tiene un núcleo. Más adelante vamos a hablar y les voy a compartir una lectura del Sol. Bueno, si es que les interesa conocer cómo está compuesto el Sol. Pero bueno, pues el Sol, más del 90% está conformado por hidrógeno, después le sigue helio, oxígeno, carbono, nitrógeno y bueno, otros gases. También aquí en nuestra atmósfera hay hidrógeno y pues sorpresivamente gran parte de nuestro cuerpo también tiene hidrógeno, ¿sale? Aquí, bueno, les puse el helio. No vamos a ver los 118 elementos, pero vamos a ver algunos de los más representativos. ¿Recuerdan que el helio estaba en el otro extremo de donde estaba el hidrógeno? Aquí está el hidrógeno y acá está el helio. El helio es un gas, se le llama gas noble y este tiene número atómico de 2. ¿Qué significará que tenga número atómico de 2? Que tiene... ¿Alguien iba a hablar por ahí?
No sé, quería decir. Ah, bueno, pues que tiene 2 protones y tiene 2 electrones. Pero aquí en el helio, aquí sí hay neutrones y también va a tener 2. Entonces, el número atómico nos va a indicar el número de electrones que hay en un átomo, ¿sale? Bueno, más bien el número de protones. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos el número 2, número atómico 2, y vamos a tener 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. El helio es un gas que usamos principalmente, porque lo conocemos más por el llenado que se hace de los globos. ¿Ustedes han tenido de estos globos que, digamos, si los sueltan, se van al cielo? No, yo ¿No? Bueno, yo sí, pero Sí. sí se me ha volado. Ah, sí, exacto. Exactamente, Tienen helio. exactamente, tiene el helio y como es un gas muy ligero, nuestra atmósfera está conformado por un gas que se llama nitrógeno, que vamos a ver más adelante. El nitrógeno es más pesado que el helio. Entonces, el helio, como es más ligero, pues por eso tiende a subir y se va, hasta que en algún momento se poncha, empieza a ponchar el globito, se le sale el helio, entonces ya cae. Pero bueno, esta es una práctica que digamos ya no es tan adecuada. Es muy bonito tener globos, pero resulta que, Contamina. bueno, los globos cuando se nos van y caen, contaminan, pueden ser ingeridos por algunos animales, por ejemplo, o algunos peces, si caen en el agua. Ah, bueno, sí, también. O también pajaritos que se tragan los globos y se ahogan. Entonces, bueno, pues no es lo más adecuado. Además, bueno, si hablamos del helio, el helio se usa en estas cámaras, que son para hacer tomografías, o no me acuerdo si son resonancias magnéticas, creo que para ambos. Y eso es para hacer estudios que tienen que ver con la salud. Entonces, a medida que se usa más el helio para hacer globos, pues hay menos helio disponible para estos estudios médicos. Entonces, bueno, pues es preferible que el helio se use de una manera, digamos, más adecuada que para desperdiciarse, ¿no lo creen? Y hay otro que se llama carbono. En este caso, el carbono es número atómico 6. ¿Qué indica que tenga ese número atómico de 6? ¿Tiene cuántos protones? 6. Ah, no, 6. ¿Que tiene cuántos neutrones? 6. 6. ¿Eran dos? No, el carbono es número atómico 6. Entonces, indica que tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Vamos a ver, en este ya vemos que hay 2 órbitas y tenemos 1, 2 protones, y en la capa de afuera tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, en total, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electrones. ¿De acuerdo? Y bueno, pues este carbono, ¿ustedes conocen el carbón? Sí. Bueno, Sí, pues se le echan a veces a las fogatas o a los barcos de carbón o a los los trenes de carbón exactamente. o a las turbinas de carbón. Bueno, exactamente. Pero también cuando los árboles se queman,
carbón. Eso es carbón, porque gran parte también de nuestro cuerpo, de los seres vivos, está conformado por carbono. Pero también tenemos carbono inorgánico, por ejemplo, el que vemos aquí, los diamantes son carbono que está comprimido a muy altas presiones y se forma un diamante. O también el grafito, que lo usamos en los lápices. Entonces, como vemos, el carbono realmente es un elemento muy diverso, versátil. Y bueno, pues también tenemos el nitrógeno del que les hablaba. El nitrógeno tiene número atómico de 7. ¿Saben qué quiere decir que sea número atómico 7? ¿Qué significa? Que tiene 7, ¿qué? Neutrones. Tiene 7 neutrones. ¿Qué más? No. 7 electrones. 7 electrones. Y 7 protones. En el núcleo va a tener 7 protones. Recuerden, protones son cargas positivas, neutrones son cargas neutras y también son 7. Y electrones, que son cargas negativas, son también 7. Entonces vemos que aquí en el núcleo están 7 protones, 7 neutrones y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Y el nitrógeno pues está principalmente en nuestra atmósfera. Casi siempre pensamos que, bueno, en el aire, la mayor parte de ese aire es oxígeno, pero pues en realidad no, en realidad es nitrógeno. Y bueno, pues aquí vemos el oxígeno. Aquí está, digamos, una representación pequeña de este oxígeno. Tiene un número atómico de 8. Entonces, ¿qué significa que tenga número atómico de 8? Que van a tener 8 electrones. 8, a ver, empezamos en el núcleo. 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones, exactamente. Entonces vemos que aquí en las órbitas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones. Y bueno, pues ya conocemos el oxígeno o hemos oído mucho de él, ¿no? Que lo utilizamos para respirar, para que nosotros podamos obtener energía a partir de los alimentos que consumimos y también se produce en las plantas producen la fotosíntesis. Y con la fotosíntesis lo que producen es oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, si no tenemos plantas o cianobacterias que realicen esta fotosíntesis, pues no vamos a tener, o también algas, no vamos a tener oxígeno disponible, ¿sale? Entonces, bueno, estamos hablando de los átomos, pero también cuando estos átomos se unen, llegan a formar moléculas. Por ejemplo, hablamos de la molécula de agua, que no sé si se acuerdan, que ya vimos en algún momento. Yo no me acuerdo. Y casi siempre decimos agua H2O, y bueno, pues indica que tiene 2 átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno. Entonces H2, porque la H es de hidrógeno, que significa que hay 2, y una de oxígeno. Y por ejemplo, también hablamos del ozono, y vamos a ver precisamente qué es el ozono, no en esta sesión, pero en otra sesión que vamos a tener la próxima semana para hablar de la atmósfera y las inversiones térmicas y por qué hay mucha contaminación en esta temporada, ¿sale? Entonces, bueno, si vemos aquí en el ozono va a estar conformado por oxígeno, pero aquí va a estar conformada esta molécula por
3 átomos de oxígeno. Entonces, 3 átomos de oxígeno forman el ozono. Y bueno, pues en realidad, como les decía, absolutamente toda la materia va a estar constituida por átomos de diferentes elementos. Entonces, toda la materia, incluyendo la materia viva, va a estar organizada de esta manera. Digamos que el nivel más bajo es el subatómico, que es cómo están constituidas esas partículas, que ya vimos protones, neutrones, electrones. De aquí le sigue el nivel atómico, de cómo está el átomo. También el nivel molecular, que tiene que ver cómo se unen estos átomos. Después, muchos átomos se unen y llegan a formar una célula. Claro que el ordenamiento tiene que ser, digamos, bien organizado. Y ahorita haces tu pregunta. Y bueno, de aquí tenemos que las células se organizan, forman tejidos, los tejidos organizados, y que además empieza a haber una división del trabajo, forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas forman aparatos, y los aparatos forman individuos u organismos. Y bueno, pues ya si hablamos de cuestiones también biológicas, ya más grandes, podemos decir que, bueno, pues son especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Yo. A ver, por aquí Noel tiene una duda. A ver, cuéntanos. Cuando dijiste la materia gris es cuando ya está muerto. No, la materia gris muchas veces se designa así como la materia gris al cerebro, porque el cerebro puede tener una coloración como grisácea. Entonces dicen, ay, tu materia gris. Cuando te dicen así, es tu cerebro. En general, la materia es todo, absolutamente esta mesa, esta computadora, el llavero, la cama, el microscopio, el telescopio, todo es materia. El aire, ¿sí? Todo está constituido por materia. Y la materia viva son todos los organismos que tenemos vida. Y todos los organismos que tenemos vida, pues precisamente estamos formados principalmente por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Por eso se las quise mostrar, para que ustedes los conozcan, ¿sale? Bueno, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. ¿Tienes alguna pregunta? La materia viva ¿Cómo se sabe? La materia viva, exactamente, son desde las bacterias, bueno, eubacterias, arqueobacterias, protistas, algas, hongos, plantas, animales, incluyéndonos nosotros que estamos dentro del grupo de los animales. Los muñecos no, porque los muñecos no tienen vida. Entonces, a menos que te digan, ay, eres una muñequita. Pero pues en general los muñecos, bueno, no, pero solita no tiene sonido. Tú le tienes que apretar o la tienes que programar. Entonces, no, más bien, son los seres vivos. Los seres vivos, como definición, es que son capaces de tener irritabilidad, es decir, que responden ante lo que pasa en su alrededor. Por ejemplo, ahorita se siente frío, ¿no? Y si estamos vivos, vamos a sentir y nos vamos a ir a abrigar. Yo no he visto que las muñecas de repente digan, ay, pues voy a poner un suéter, ¿verdad? ¿O ustedes sí? No, No, ¿verdad? porque las muñecas no son seres vivos. Exactamente, las muñecas no son seres vivos. O que digan, ay, tengo hambre. Más bien, si ustedes están jugando, pues de repente les hacen vocecitas extrañas para que la muñeca hable, ¿verdad? Se ponen ustedes de ventrílocuas. A veces parecieran, a veces se ven como tan extrañas y dan tanto miedo que parece que tuvieran vida, pero pues en realidad no tienen vida, ¿no?
Como las muñequitas de Sololoy, que sí estaban, pero sí quedaban un poquito de miedo. ¿Conocen a las muñecas de Sololoy? ¿No? Bueno, No. si no las conocen, luego les voy a pasar una foto de una muñequita de Sololoy. Sí, están medias raritas esas muñecas. Son muñecas muy antiguas, pero como que de repente sí dan miedito. Entonces, bueno, pues hasta aquí tienen alguna duda de los átomos y de qué estamos hechos. Ya las dejé muy confundidas. Y que digan, ay, no, yo no entiendo. ¿Sí les pareció, digamos, que hayamos aprendido algo de esta sesión? A mí sí. Digo, Mucho. ¿Sí? Muy bien, entonces la idea es que con su plastilina hicieran uno de los átomos que vimos, ya sea ¿cómo se llama? Del hidrógeno, del carbono, oxígeno, nitrógeno, del agua, si quieren hacer del agua. Ahí tengo del agua. Exactamente, entonces, si ustedes quieren, lo hacemos aquí o también lo podemos dejar para que ustedes lo hagan con más calma. Aquí, pues entonces vengan a hacerlo. ¿De qué quieren hacerlo? oxígeno. ¿La del agua? A ver, ¿Yo puedo hacer este? ¿cómo? ¿Yo puedo hacer este? Ay, no lo veo bien. Déjame ver. Ah, muy bien. Esa es la molécula de agua. Porque aquí tienes el átomo de oxígeno. Enséñamelo otra vez. El que tienes aquí marcado como helio, en realidad es un hidrógeno. Porque el helio es un gas que no reacciona con otros elementos. Entonces, para formar la molécula de agua es oxígeno y hidrógenos. Sí. ¿Tú qué quieres hacer? ¿También en la molécula de agua? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer? Ándale, trae la plastilina. ¿Toda? No, lo que quieras. Yo tengo una pregunta. A ver, dinos tu pregunta. ¿Por qué a la esponja le cabe mucha agua para la Porque la esponja tiene muchos poritos y todos estos poros absorben. A ver, entonces, ¿de qué quieren hacer? Yo del nitrógeno y Yo de agua. ¿Nitrógeno? ¿Tú la del agua? Pues Yo a ver, del entonces, nitrógeno y micrógeno. ¿quieren que les ponga el nitrógeno? Aquí microbio. ¿Tienes micrófono? Sí. La esponja no está hecha con ningún más. Sí, este es, no sé la composición, pero bueno, este es derivado del petróleo. Entonces, bueno, pues muy probablemente tiene carbono, muchos, bueno, sí, no sé exactamente, pero debe tener, propileno, no sé, pero es un derivado del petróleo. Aquí está el nitrógeno, Noel. Está bonito. Entonces, acuérdense, en el centro, el nitrógeno tiene 7 protones, 7 electrones. No, digo, en el núcleo 7 protones, 7 neutrones y alrededor va a tener 7 electrones. ¿Sale? Eso tengo que hacer. Sí.
Mejor la molécula de Mejor la molécula del agua. A ver, ¿cuál es la molécula? Yo también quiero eso. A ver, la molécula del agua. Solo recordemos que la molécula del agua entonces son dos elementos. Uno es el oxígeno Yo quiero otro. y dos son Hidrógeno. hidrógenos. Hidrógeno. ¿Sale? Plastilina. ¿Mande? Con la plastilina, Sí. algo así. A ver la Del agua. es esa grandote y de bolita. Ujú. Está fácil. Pues manos a la obra. Esa bolita grande es de cloruro. La Yo que ya quieras. lo hice. A ver, muestra. Un oso. ¿Es un oso de cabeza? A ver. Muy bien. Exactamente, es como un oso pero de cabeza. No, Y ahí tenemos el no. exactamente, tenemos el Átomo. átomo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Excelente, muy bien. Gracias. Gracias a ti. ¿Quieres hacer otro? Sí. Sí. Muy bien, ¿qué quieres hacer? El Pueden del agua. el del agua, muy bien, haz otra molécula de agua. Nosotros estamos en el agua. Creo que no funciona nuestro fondo. ¿Cómo va, Sofía? ¿Cómo va, Sofía? La molécula del agua son como si fueran grandes y supernovas. ¿Son como qué? Si estuvieran juntas. Exactamente. ¿Qué prefieres, Gomeduchis? Sí, Según yo no tiene. así está bien, Gómez Gomeduchis. Preguntaba que cómo se hacía. El núcleo, puedes hacer muchas bolitas que sean, por ejemplo, protones, pueden ser verdes, electrones pueden ser blancos. ¿O tienes del mismo color? Si tienes de diferente color, es mejor, pero si no, bueno, pues todos los pones del mismo color. ¿Puedo ponerlas del mismo color? Puedes ponerlos del mismo color, pero de preferencia para que se distingan cuáles son los protones y cuáles son los neutrones. El grande. El grande, pero tú vas a hacer la molécula, entonces es el oxígeno. Oxígeno, perdón. Y entonces aquí ya nada más está el hidrógeno.
Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ya me voy a nadar. Muy bien, ve a nadar, ya que estamos en el agua, ve a nadar. ¿Cómo te haces la copia? Pero Que no está sé. bien, está sucio. No le compro se puede descomponer porque está en el agua. No, es que nosotros, aunque estemos en el agua, y la compu no se descompone. Ve, estamos en el agua. Moléculas de agua. Pero pues No tienen se se descompone. endurecen. Pero en Ay, no, esta en un sesión no ratito. se endurece. Así es. No, en el agua no se endurece, se hace No, aguada. es que estamos en un acuario mágico que no permite que se endurezca. Hablando de cosas a tener. ¿Mande? Cosas. No, bien. Bueno, Hablando de cosas mágicas, vamos a ir haciendo algunas actividades. No es magia, es ciencia. Ah, ya gasté tus hidrógenos, perdón. yo hice moléculas ahí, pero hice moléculas de agua. También de agua, muy bien. Pero te quedaron muy juntas. Debe de ser también, pero Ay, a ver la luna. No sé si es una luna. Es una luna. es una luna. No estoy entendiendo. Ah, le estás haciendo muchos clases. Ay, métele ahí amarillo para que tenga queso. La luna no es de queso. Vamos a ver eso. La luna no es de queso. Bien. No es magia, es ciencia. Dejamos de vernos, ahora nos vemos, ahora no nos vemos. Nos fuimos a nadar. Nos fuimos a nadar en nuestro fondo acuático. Ah, ponlo. No, ya. Ya está la luna. Sí, pero ahora muéstranos tu molécula Estoy de haciendo agua. bien esto. Ya llevas muchas moléculas de Viri. Apenas llevo 4. Imagínense cuántas moléculas tiene el agua. No. Pasó como que Ahora sí ya no nos. Otro. No es ciencia. La magia no. Y mañana la plática de una médica veterinaria que está estudiando su doctorado y nos va a hablar sobre aves que migran. Es su plática. Entonces, generalmente las hacemos a las 11 de la noche. Esta ocasión será a las 3 de la tarde. Pon otro. Pon otro. Hola. Hola. Me gusta como la plastilina. Pon otro. No, ya no. Terminen, podemos cerrar la televisión. Williams, pues. No, me tiras. Mira. Espera.
A ver, vamos a ver cómo va. ¿Cómo vas, Gómez Gómedochis? Bien, voy a hacer más moléculas de agua. Muy bien. Ya estoy acabando. Yo ya estoy acabando, me faltan 2 moléculas. Pues apúrense. Yo creo que se boca. No puedo, no tengo chanclas, tengo las... Respira, respira, no te... Apúrense Mira, porque ya vamos a comer. estoy aburrido. Ahora nos vamos a un barrio chino. Mira, ponete de las nubes y te agachas y te alzas. Y ves. Ahora estamos entre las nubes. La composición de la atmósfera aquí es diferente. Estamos en un lugar tan alto que hay muy poco oxígeno. Adiós. Ahora, vamos a hacer las nubes. Perla, yo siempre he querido tener una amiga. Porque en un episodio, con el Bertel, pasó un video, de una muñequita, se fue a las nubes y se volvió a algo